Hola Chiquinipels, hoy os vengo a presentar Dingo, nuestro amigo el cangurito. Así que vamos a ver cómo se juega. La preparación es muy sencilla, simplemente vamos a repartir todo el mazo de cartas entre todos los jugadores que estemos jugando. La forma de jugar es muy fácil, simplemente en orden de turno iremos sacando cartas al centro de la mesa. Cuando nos toque, sacaremos carta. Hasta aquí, muy sencillo. Dependiendo del orden en el que salgan las cartas, podremos ejecutar diferentes acciones. Nos podrá hacer simplemente seguir la partida o caer en la trampa y perder puntos. Muy sencillo, si la carta que colocamos encima de una carta anterior forma una palabra, por ejemplo, celo, lo tendremos que decir todos los jugadores en voz alta. El último jugador que lo haya dicho o, en caso de que haya sido una palabra inventada, por ejemplo, cemo, se llevará las dos cartas que formaban esa palabra y lo colocará al fondo de su mazo. Otra de las cartas que puede aparecer será un icono de dar la vuelta, cambio de sentido. Y entonces, si este jugador juega, se llevará dos cartas de castigo. Si este jugador no juega, que es el que realmente le tocaba, tendrá también dos cartas de castigo. Si aparece una carta de pausa, en ese momento pasará el turno del jugador siguiente a quien le tocase. Si en este caso íbamos en este turno, lo ha jugado este, pues este jugador no tendrá que actuar y será el turno de este otro jugador. Si este jugador actúa, se llevará dos cartas de castigo. Si este jugador no actúa a tiempo, también serán dos cartas de castigo. En el caso del semáforo, todos los jugadores tendrán que decir en voz alta el color de la última carta que se ha jugado, en este caso azul. El último jugador que diga el color o si algún jugador se equivoca se llevará dos cartas de castigo. Tenemos una carta especial que es esta de aquí, que es nuestro amigo el canguro Dingo. Si sale esta carta, todos los jugadores tendremos que decir en voz alta ¡Dingo! Y tapar la carta. El último jugador que llegue a tapar se llevará dos cartas de castigo. Por último, existen todas estas mismas cartas pero sin color, es decir, en gris. A estas cartas las consideraremos trampas, no hay que hacerles caso. Ni se pausa el juego, ni se da la vuelta al orden de turno, ni sirve como sílaba, ni se dice dingo. En caso de que algún jugador haga caso a la acción de estas cartas, también se llevará dos cartas de castigo. Como digo, el jugador que ganará será el primero que se deshaga de toda su mano. Cuando ya no tenga cartas en su mazo, será el vencedor. Ya habéis visto este sencillito juego de cartas. Dingo es un juego de la editorial Atomo Games. Sus autores son Alex Montilla y Rafael Sbert. Es un juego de 2 a 5 jugadores para más de 7 años y una duración aproximada de unos 10 minutitos. Su ilustrador es Francisco Millán. Vamos a pasar ahora a ver las habilidades y conocimientos que trabajamos con este Dingo. En socialización se va a llevar un 4, puesto que todo el rato estamos interactuando con el resto de jugadores, no directamente, pero sí que hay muchísima interacción a la hora de utilizar las cartas. Vamos a tener que estar pendientes siempre del resto de jugadores, de las cartas que ponen los demás jugadores. Además tenemos que ir muchas veces al centro, a poner la mano, a interactuar pues cuando tenemos que darle la vuelta al turno y entonces no le toca al siguiente sino al anterior, cuando saltamos al otro jugador, y siempre hay un poquito de pique por esta utilización de las habilidades de las cartas. Además hay muchísimas risas, puesto que tenemos estas cartas trampa que nos van a hacer pensarnos dos veces actuar o no actuar. En reglas del juego se va a llevar un 3, puesto que es un juego que no va a evolucionar, tiene las reglas que tiene, no tiene variantes, no tiene complicaciones, no tiene ninguna regla especial, tiene lo que tiene. Vamos a jugar con las reglas que ya os he explicado y no vamos a tener nada que haga que aumente la dificultad. Una vez que sepamos jugar, se acabó la complicación de las reglas. En tolerancia a la frustración se va a llevar un 4, puesto que es un juego en el que nos podemos encontrar muchos casos de frustración. Si me equivoco, si soy el más lento, si me como una trampa y al final hace que tenga esas cartas de castigo, al final va a ser un juego, entre comillas, muy frustrante, que además nos va a ayudar a controlar esta frustración y a poderla trabajar. No pasa nada por perder, no pasa nada por ser el último, no pasa nada por ir un poquito más lentos y vamos a ir aprendiendo de ello. Y en diversión se va a llevar un 3 porque es un juego muy frenético, muy dependiente del resto de jugadores. Nos tenemos que meter bien en el juego pues a la hora de ser el más rápido, de intentar contestar, de intentar meterle esa trampita al otro jugador y que caiga en la trampa para que se lleve castigo. Es un juego muy de carrera porque al final lo que quiero es descartarme las cartas rápido para ser el ganador. Entonces es un juego bastante frenético y divertido, por eso se lleva un 3. Y en habilidades especiales también se va a llevar un 3 por lo siguiente que vamos a trabajar. Lo primero, por supuesto, vamos a trabajar el lenguaje, la formación de palabras. Vamos a utilizar estas cartas de sílaba para formar palabras. También
Vamos a trabajar un poco la inventiva, puesto que seguramente se escapen muchas palabras, más de una, que nos hayamos inventado totalmente, y además intentaremos colársela al resto de jugadores, que sí, que esta palabra existe. Eso sí, podemos tener un diccionario infantil a mano y trabajar un poquito pues el lenguaje y la búsqueda de palabras en el diccionario, puesto que si no sabemos si existe o no existe, podemos ir al diccionario y buscarlo. Vamos a trabajar la diferenciación entre colores, puesto que vamos a tener que diferenciar los grises para no comernos las trampas, y además tenemos que acordarnos de los colores cuando sale la carta que tenemos que decir el color, es decir, el semáforo. Vamos a aprender a diferenciar habilidades para poder realizar la acción correspondiente en cada una de las cartas. Vamos a trabajar la agilidad, la velocidad y la percepción visual para poder ejecutar todo correctamente. Por todo esto se va a llevar un 3 en habilidades especiales este Dingo. Pues esto ha sido todo, una de las últimas novedades de la editorial Atomo Games. Como siempre dejamos nuestras redes por aquí, podéis seguirnos en todas y cada una de ellas para ver todo el contenido que desarrollamos en los diferentes sitios. Suscríbete al canal para no perderte nada y por supuesto si quieres apoyarnos un poquito más, puedes hacerte tippers, mecenas del canal, y aparecer por aquí como toda esta gente. Además podéis haceros tipper al final de todos nuestros vídeos o en la cajita de descripción. Vosotros nos dais vuestro apoyo y entráis, entre otras cosas, en sorteos mensuales. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo de Mipeltopía y de Chiquiniques. ¡Hasta luego!